de la secretaria general de la Presidencia, porque Karina Milei, para argumentar esta marcha atrás, habló de la libertad de expresión. Es decir, tomó las críticas de todo el arco periodístico, de toda la ciudadanía que entiende que esto ha sido un caso de censura previa y dijo, no, nosotros vamos con la libertad de expresión, corro o dejo de lado esa cautelar que impedía la difusión de estos audios. Así que también acá hay una mirada política de este tema judicial. Jan, y después si algo nos faltaba, hablando de K, no es de Karina, sino de Kirchner, de Cristina. ¿Qué dijo Cristina después de la cadena de Milei? Bueno, Débora, buenas tardes para todos. La Hola. repercusión política es impresionante. Siguen en este momento expresándose los referentes políticos en redes sociales, ya lo vamos a analizar, pero en serio lo peor ya pasó. Así comenzó Cristina, que dijo que esto es una bomba de tiempo y que ella, valga la redundancia, desde San José 1111 está escuchando el tic-tac del reloj, porque para ella el plan de gobierno de Javier Milei está terminado. En instantes repasamos su posteo de hora y todas las repercusiones de lo que está pasando ahora en la política por el discurso del presidente de anoche. Bueno, lo peor ya pasó, decía Jan, tomó Cristina esa frase, una frase que la verdad en la Argentina se dijo mucho y lamentablemente los antecedentes históricos no ayudan, porque los presidentes que pronunciaron esto de lo peor ya pasó no terminaron de la mejor manera. Vamos a recordar el momento en el que el presidente Javier Milei utilizaba esta frase en la cadena nacional en donde anunciaba el presupuesto diciéndonos a los argentinos que lo peor ya había pasado. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. Quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Bueno, lo peor ya pasó. Lamentablemente hoy está lleno de referencias históricas a frases que han sido utilizadas por expresidentes para referirse a lo mismo y lamentablemente en aquellas ocasiones ha sido un poco el preámbulo de alguna crisis posterior. Esperemos que no sea esta la ocasión. Carlos, ayúdanos a comprender, porque bueno, la extensión del presupuesto ha hecho que no tengamos la totalidad desglosado, pero vos tenés para ayudarnos alguno de los ítems más importantes de lo que va a llevar el presidente al Congreso a votación. Sí, Débora, bueno, lo que hay que decir prácticamente son casi 69 páginas, leerte todo el presupuesto. Lleva mucho tiempo, pero hemos hecho un pequeño resumen acerca de las principales variables del presupuesto, variables que nosotros ayer... Mirá, este cuadro es un cuadro de lo que vos tenías de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de lo que va a pasar con el presupuesto. Fíjate, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando entre abril 2025, entre abril 2025 y fin del 2025. Inflación para el año entre 18 y 23%. Crecimiento del PBI 5,5%, resultado fiscal 1,3% del PBI. Acuerdo con el fondo, abril 2025, año 2026 en total. La inflación entre el 10 y el 15. El PBI 4,5% de crecimiento y resultado fiscal 2,2%. Ahora fíjate en el anticipo del presupuesto, el dólar, y en la última columna, donde dice proyecto de presupuesto 2026, 1.423. Bueno, ya es un presupuesto que arranca con un dólar atrasado. Primer tema que tenés que analizar. Segundo tema, que lo que hizo el gobierno en realidad en el presupuesto, frente a que tiene prometido 2,2 de superávit fiscal con el Fondo Monetario Internacional, en el presupuesto figura 1,5%. O sea, eso que nosotros ayer habíamos dicho que era un presupuesto muy restringido, en realidad lo que hizo el gobierno es no ajustarlo tanto y en vez del 2,2. Y fíjate, lo más importante, presupuesto 2026, 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, jubilaciones y salud. En realidad eso es para todo lo que tiene que ver universidades y lo que vas a ver es que si vos tomás... ¿Qué pasa con este presupuesto? Si vos lo analizás, Débora, en términos anualizados y en pesos corrientes con relación al 2023, este presupuesto está 40% abajo.
Esto es lo que hay que entender. A ver, Este profundiza ahí. presupuesto está 40, si lo tomamos, digamos, Sí. si lo tomamos en valores a un año determinado, al 2023, y esos valores los actualizamos por inflación hasta ahora, tomándolos del 25, en realidad, en términos promedios, es un presupuesto que tiene gastos un 40% menos de los que tenías actualizados. Y ahí tenés los gastos. Mirá, previsión social aumenta todos los gastos, como te dije ayer, por encima de la inflación. Previsión social 6,5%, asistencia social 2,3%, salarios 1,6%, subsidios 0,7% y universidades 0,5%. De la inflación proyectada. De la inflación que proyectada. no Vos tendrías sabemos- el 10, en Claro. realidad tenías 10 más 0,5, aproximadamente 10,5. Ahora, O sea, respecto a lo que vos decías de los 4.8 billones para las universidades, Claro. después vamos a compartir un comunicado en el que ellos dicen que necesitan 7.3 billones para que pueda funcionar el sistema normalmente. bueno, ahí tenés un tema. En el 2023, esos gastos de universidades eran, a valores de hoy, actualizados, eran 7,3 billones. Claro. Entonces ahora son 4,8 billones. Bueno, mira, quiero sumar a Roberto Kachanowski, que es economista, sobre todo Es para... un experto en leer presupuesto, Roberto. Claro, y además preguntarte, Roberto, gracias por atendernos, para en el trazo más grueso, después vamos a los detalles, ¿no? Es un estimado de la proyección de inflación que hace el gobierno y sobre esa proyección de inflación anuncian los aumentos para los sectores que en este momento están en el ojo de la opinión pública, que es salud, jubilaciones, discapacidad, educación. Pero si la previsión de inflación cambia, es decir, está un poco por encima de lo que el gobierno prevé, se van licuando esos eventuales aumentos. ¿Entiendo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Bien? estás? Hola, Robert. Bien, gracias. ¿Cómo andan? Bueno, son 6.700 páginas el presupuesto. Yo todavía no leí ni el 10% de eso. Pero, a ver, a tu pregunta concreta. Acá lo que veo es un problema con la tasa de interés y el tipo de cambio para ver si se puede cumplir con la meta del 10%. La meta del 10% anual de inflación es, para que tengamos un día, un promedio de una inflación promedio mensual del 0,8%. Muy ambiciosa, ¿no? Por eso, ¿viste? Decía, luce como por el punto donde estamos, porque todavía estamos en 2 puntos prácticamente, o 2% mensual. Entonces, hay que ver si logran bajarla al 0,8% o el 1% mensual. Eso por un lado. Pero acá tenés un problema que es que para frenar el tipo de cambio subieron muchísimo la tasa de interés. Entonces, tendría que... Yo la verdad que todavía no tuve tiempo de revisar el presupuesto bien, pero intuyo que el peso de los intereses de la deuda pública debe haber aumentado notablemente en el total del gasto, o sea, como porcentaje del gasto. Esto ya pasó también en la época de los 90, cuando el Estado se endeudaba y renovaba la deuda más los intereses. Entonces, claro, los intereses iban siendo cada vez más pesados sobre el total del gasto. Y acá te debe estar pasando lo mismo por lo que están haciendo con las LECAPs. No quiero ser demasiado técnico por la audiencia, ¿no? Pero cuando vos mirás los intereses que todos los meses debería estar pagando el gobierno y los está postergando, vos tenías 14.500 millones de dólares el mes pasado, este mes, en julio, en agosto 8.000 y pico de millones de dólares, una cosa por el estilo. Son números muy grandes que quiero analizar para ver si lo pueden cumplir, porque eso tiene que salir de algún lado. Y claro, son impuestos. Vuelvo, a ver, entonces, si ellos quieren bajar la tasa de interés para reducir los intereses, el pago de intereses, creo que ahí podés tener un salto en el tipo de cambio. Porque bajaron el tipo de cambio subiendo la tasa de interés hasta niveles muy altos. Si vos bajás eso, lo que vas a tener es probablemente un desarmado del carry trade, o sea, la gente pasa de pesos a dólares. Pará, y cuando hay vos que ahí ver cómo te decís pega un eso en salto el del índice tipo de de precios al cambio, consumidor. vos decís un salto del tipo de cambio, tenemos un esquema de bandas. Sí, pero las bandas hay que ver si... A ver, las bandas, el Banco Central, primero, el Tesoro debe tener 1.200 millones de dólares aproximadamente para poder intervenir en el mercado. Eso es nada.
salvo que empieces a vender reservas provenientes del acuerdo con el fondo, que es lo que te prestó el fondo. En ese caso yo te diría que no estás en el mejor de los mundos, porque si vos querés frenar el tipo de cambio, con deuda que tomaste, en algún momento el tipo de cambio se te va a volver a acomodar, te va a presionar el mercado y te vas a quedar con un tipo de cambio más alto, más la deuda con el Fondo Monetario Internacional y sin los dólares en el Banco Central. Entonces, Claro. mi sugerencia sería no insistan con esto de las bandas, liberen el mercado de cambio, háganlo después de las elecciones, cuando quieran, pero no insistan con esto porque les significa una política de tasa de interés muy alta que pega en la actividad económica. Claro, liberar el mercado de cambios, el impacto es en la inflación. Si vos estás de acuerdo, Roberto, yo quiero incorporar para darle digamos, al marco teórico que vos nos proponés, si bien lo bajás al llano, un condicionante, si querés, más cercano a la gente, que es la perspectiva de Daniel Acuña, que es presidente de la Confederación General de Almaceneros. Daniel, ¿cómo están viendo ustedes el consumo? ¿La retracción es porque no hay plata o porque la gente se asusta cuando ve que la situación económica es incierta? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, primero agradecer la invitación y desearle un muy feliz día, que hoy es el Día del Almacenero, así que desearle un muy feliz día a todos los almaceneros de la República Argentina. Nosotros hace meses que no estamos recibiendo listas de aumentos y las listas de aumentos que recibimos con porcentajes superiores a lo que es la inflación, las rechazamos. En estos días nos han querido imponer una lista de un 9%, la empresa de golosinas más conocidas y de alimentos de las 5 letras, para no dar nombres, y la hemos rechazado una vez más, como hicimos el mes pasado cuando algunas empresas querían venir con productos con aumentos del 11%. Ha cambiado mucho el hábito de consumo, la gente consume lo básico, pero también ha cambiado el hábito de comercialización. Y eso hay comerciantes que todavía no lo han entendido, marcan con márgenes muy altos y dejan de ser competitivos. Nosotros recibimos mucho más caudal de gente este último tiempo por la caída de los supermercados y lo que hablaba recién, el cambio de hábito de consumo. La gente ya no hace el pedido quincenal o mensual en el supermercado y se acerca día a día al comercio de proximidad. Y hemos notado que hay muchos productos que han bajado considerablemente el precio. De hecho, lo estamos vendiendo hoy más barato de lo que lo pagábamos en el año 2023. Ejemplo, arroz, azúcar, yerba, harina, fideos, los productos de alta rotación. Y este último tiempo, que nos llamó bastante la atención y es algo de lo que nos quejamos, los productos de higiene y de limpieza Sí. Han bajado de una manera notable. Nosotros estamos vendiendo hace un mes atrás un jabón líquido de 3 litros, el más conocido, el azul, alrededor de los 12.000 pesos y en el último mes ha bajado 3 veces, hoy lo estamos vendiendo a 6.900. Ahora, acá Daniel nos plantea este panorama, ¿no? Para Roberto, para Carlos, que es, venían listas de aumentos de precios que no convalidaron, tienen algunos productos a la baja, pero vos al mismo tiempo, Roberto, advertís que, tiene que, o probablemente lo que termine pasando para que el gobierno evite este problema del peso de los intereses de la deuda pública derivados de la suba de la tasa de interés, que termine impactando en el tipo de cambio y que finalmente termine liberando el tipo de cambio de este esquema de bandas. Eso para el argentino es muy relevante. Estamos hablando del precio del dólar, ¿no? Entonces son el poder adquisitivo de tus salarios en dólares, de tus jubilaciones en dólares, la capacidad de ahorro, bueno, en fin, muchas cosas. ¿Ese es el camino que vos ves? ¿Eso es lo que nos estás tratando de decir? A ver, lo que digo es que el gobierno se metió en un problema para tratar de frenar la inflación, para que el índice de precios al consumidor le dé más bajo, y pisó el tipo de cambio. Esto se hizo muchas veces, se hizo de la tableta cambiaria, se hizo en el plan primavera, se hizo con las LEVAX, Juntos por el Cambio, se hizo muchas veces de pisar el tipo de cambio para que el índice de precios al consumidor dé más bajo, porque vos tenés que importar muchos productos para producir. Entonces, si el tipo de cambio es muy alto o sube, te pega en el índice de precios al consumidor. Entonces, lo que yo digo es, si vos usás la tasa de interés para que el tipo de cambio te quede bajo, lo que vas a hacer es que muchas empresas no puedan competir con la importación de productos y empieces a tener problemas de cierre de empresas y de desocupación.
Entonces, lo que van a tener que hacer es en algún momento acomodar el tipo de cambio. En mi opinión, no hay que devaluar, simplemente hay que liberar el tipo de cambio. Si no lo haces, vas a tener que seguir manteniendo una tasa de interés alta, eso te frena el nivel de actividad económica, el tipo de cambio artificialmente bajo te subsidia la importación, para ponerlo de alguna forma, te pega más en la actividad económica y en la ocupación. Entonces, es más, si vos mirás la cantidad de personas ocupadas en el sector formal de la economía, desde noviembre del 23 hasta ahora, cayó, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, en más de 170.000 puestos de trabajo. Roberto, y no recupera. Sí, gracias, gracias por darnos tu mirada. Bueno, que la pasen Buenas bien. tardes, gracias. Hasta Roberto luego. Kachanowski, economista. Bueno, Jan, si algo faltaba era que Cristina opine. Estas son siempre las noticias que al gobierno quizás le sirven, ¿no? Para un poco confrontar con aquello que es el kirchnerismo, además de la presencia, después vamos a dar cuenta de la entrevista que aquí dio en La Nación Más con Carlos Pañi y Axel Kicillof. ¿Qué dijo Cristina? Bueno, Débora, primero vamos a repasar el posteo, obviamente, para que lo puedan ver aquellos que no están inmiscuidos en las redes sociales. Esto es en X. ¿Y qué dijo Cristina hace un ratito, cerca del mediodía? ¿En serio, Milei, que lo peor ya pasó? ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018, cuando en realidad lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016? Es todo tan igual y sigue. Ahí viene el palo para el ministro de Economía, Toto Caputo, que dice trabajaba en el JP Morgan. Y ahí, fíjense esta parte, tu equilibrio en las cuentas, economista experto en crecimiento o con o sin dinero, es la base del endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura, con tasas de interés y futuros, el dólar futuro, impagables que revientan la actividad económica, entre otros párrafos de lo más importante que marca Cristina, Débora, a quien, por ejemplo, ya le contestó a Adorni. Bueno, la verdad que Cristina hable de economía, Carlos, no ha sido nunca una economista exitosa, ya que ella se ha denominado abogada exitosa por poder justificar su patrimonio y su crecimiento patrimonial. Fíjense que Adorni le contestó, el vocero, que ahora ha decidido retomar las conferencias. A ver qué dijo Adorni. Bueno, en primer lugar... No, el tuit de la ex vicepresidente no lo leí, estaba trabajando, no tuve tiempo de leer. Dicho sea de paso, increíble que un preso escriba de la cárcel, ¿no? Independientemente de la cárcel, sea la cárcel tradicional o que sea su domicilio particular. La verdad que insólito. Pero al margen de ese comentario casi personal, no leí, hace mucho que no leo lo que tuitea Cristina, con un vocabulario que va empeorando tuit a tuit, evidentemente, por lo que me han dicho. Bueno, igual la verdad que para hacer opiniones sobre vocabulario no sería lo más apropiado de Adorni, porque la verdad que desde el presidente Milei para abajo nos vienen acostumbrando un vocabulario que no sería el más apropiado. Se ve que ahora están recalculando ese tema. Igual hay que decirle a Adorni también que desde la cárcel, lo puede decir Jenny también, los presos hablan por teléfono, mandan mensajes, o sea... Sí, creo que fue una manera también de pero una manera de decir que está presa. Que está presa, pero que esta señora, Débora, la verdad, opinar, ¿no? Está presa por haberle robado los fondos públicos a todos los argentinos. Con respecto a la situación del 2018 que plantea ahí, es un punto muy importante, la Argentina tenía un sistema de bandas cambiarias. La banda inferior era 32 y la banda superior era 40. ¿Y terminó en 60. ¿Y quién puso el cepo? Cristina. Cristina puso el cepo, bueno, obviamente. Por eso te digo. Pero lo que dice no está tan errado de que de alguna manera tenés un modelo similar, pero tenés un modelo similar con superávit fiscal, con freno de la emisión monetaria, con cuidado en muchos de los términos de los gastos del Estado. Por lo tanto, no es lo mismo. Mauricio Macri tuvo que hacer un ajuste fiscal. Claro, yo no sé qué inflación tenía. Mauricio en ese momento tenía una inflación, el gobierno de Macri tenía una inflación de aproximadamente el 25% anual. Después llegó al 50%. Pero digo, y ese dólar que Mauricio Macri lo quería mantener en 40, Luis Caputo, en realidad se tuvo que ir del Banco Central, se liberó el tipo de cambio y llegó a 60. Así que esto que dice Kachanowski hay que tenerlo muy en cuenta, porque si el gobierno no ve la forma de solucionar el problema de la falta de dólares, que todos los economistas lo dicen, y que no compró dólares entre mayo y agosto, que tendría que haber comprado aproximadamente 10.000 millones de dólares para tenerlos en las reservas, vos tenés una ecuación que es muy fácil, que el precio por cantidad es valor. Si vos no tenés la cantidad,
tenés que aumentar el precio. Entonces, si vos no tenés la cantidad de dólares que el mercado te va a pedir, vos tenés que aumentar el precio. Claro, lo que pasa es que el gobierno dice, mi leitmotiv es la baja de la inflación, anuncia un presupuesto, Milei, con un ambicioso proyectado de inflación de promedio 0,8 mensual. Sí. Y bueno, si vos tenés una liberación del tipo de cambio, que es lo que muchos economistas profesionales están advirtiendo, bueno, ¿cómo haces para sostener ese nivel de inflación a la baja? Bueno, por eso Kachanowski lo que dice es que en realidad lo que te podría pasar es que de alguna manera, si el gobierno no tiene... Porque si supera el techo de la banda el dólar, el Banco Central tiene que salir a vender. ¿Cuánto va a vender el Banco Central? Esa es la gran pregunta. Si empieza a vender muchos dólares, el Fondo Monetario Internacional le va a decir, no vendas tantos dólares, y en realidad lo que tenés que hacer es un recalibramiento de lo que tiene que ver con la política cambiaria. Recién Roberto decía que son 1.200 millones de dólares el poder de fuego para intervenir en el mercado, sin usar los dólares del fondo. 1.000 millones tiene el Tesoro. Claro, del Tesoro. A ver, contanos esto, Carlos. Bueno, ahí tenés en realidad el tipo de cambio nominal que está ahí. Dice 2024, 1021, 2025, 1325, 2026... 1323. 1423. 1423. Después tenés 1470 para el 2027 y 1488 para el 2028. Claro, eso es el y en realidad el dólar vale 1480. Claro. Los presupuestos siempre se hacen de esa manera. Se arma, se llama presupuesto. Uno presupone algo que en la Argentina nunca se cumple. ¿Qué querías aportar, Jan? ¿Algo? Que ahora es importante entender si todo lo que marcó el presidente y anunció anoche se puede condecir el año que viene. ¿Por qué? Por ejemplo, ya comienzan las expresiones del arco político, algunos en apoyo y otros en cuestionamiento. Cuando disponga la producción de hora, vamos a ver, porque hace minutos, por ejemplo, se expresó Emiliano Jacobiti, uno de los personajes importantes de la UBA, ¿sí?, cuestionando lo que anuncia el presidente. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia. ¿Por qué, Débora? ¿Qué es lo que anuncia el presidente? Y las cifras las trae Carlos. Los anuncios en salud, en discapacidad, en educación. El presidente anuncia un porcentaje. Bien. Si lo comparás con la inflación, que es lo que, por ejemplo, está diciendo Jacobiti, Kreplak, el aumento sería mínimo y en algunos casos se empataría con la inflación. ¿Qué es lo que le está diciendo la política al presidente? Presidente, usted está anunciando algo que el año que viene va a ser un empate o una pérdida. Bueno, ahora vamos a ver esos posteos porque, claro, hay comunicados también de las universidades diciendo que para funcionar necesitan 7.3 billones y el gobierno anuncia 4.8 billones. Vamos a sumar a Héctor Torres, que es exdirector ejecutivo del FMI, para pedirle su punto de vista. ¿Cómo le va, Torres? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ayúdennos a comprender un poquito el contexto. No sé si usted ha escuchado al presidente Milei hacer los anuncios ayer o si ha visto algún detalle del presupuesto, de lo que ya se ha publicado, y nos puede dar su perspectiva. Sí, lo escuché y lo leí además. Bueno, la verdad que el presupuesto que propone está basado en supuestos muy fantasiosos. El que mencionaban recién me parece el más fantasioso de todos, de que el dólar se va a mantener en los esta historia de que el dólar va a terminar en 1.325 este año y a fines del 2028 en 1.488 es simplemente un disparate. No tiene ningún asidero, ninguna credibilidad y a mi juicio tiñe eso a todo el resto del presupuesto. Cierto, en general los gobiernos subestiman esto para tener un poco más de dinero, pero esto es groseramente subestimado. A mí no me genera ninguna confianza el presupuesto y creo que a los mercados tampoco. Claro, bueno, usted habló de confianza recién y anteriormente usó la credibilidad, ¿no? Y pienso en esos dos temas por el tema del riesgo país, que es algo que estamos mirando todos con mucho nivel de preocupación. Sí, por supuesto, es una especie de termómetro de la confianza que pueden tener, que tienen los mercados en la capacidad del gobierno de pagar. Esto de hacer frente a los vencimientos en moneda dura, ¿no? En buena medida esto es haber perdido la oportunidad de armar reservas cuando estaba la liquidación de la cosecha y cuando el fondo esperaba que las armara y que las comprara dentro de las bandas. No lo hizo por esta historia de mantener el dólar barato, que es algo muy atractivo para las elecciones,
pero realmente lo estamos pagando en una falta de confianza. Es decir, los vencimientos que tenemos por delante son muchos. Se pueden hacer frente si tenemos acceso al mercado. Claro. Y este acceso al mercado está cada vez más lejos, por lo que veo. Yo estimo que si el resultado electoral es bueno para el gobierno, el riesgo país va a bajar. No sé si va a bajar a niveles que nos permitan tomar el dinero del mercado, pero esto depende de un resultado electoral, claramente. El resultado electoral de octubre y en su perspectiva, esto que algunos economistas profesionales están advirtiendo respecto de la tasa de interés y de la necesidad imperiosa que va a tener el gobierno de ir a una baja de la tasa de interés a riesgo de que se le dispare el tipo de cambio. El sistema de bandas que el gobierno sostiene al día de hoy con mucha vehemencia y firmeza, ¿para usted es sostenible? Es sostenible si el gobierno vende dólares tomados prestados, usa dólares prestados del Fondo Monetario para comprar pesos. Lo puede hacer, la plata la tiene el Banco Central, pero evidentemente eso va a aumentar el riesgo país. Es algo que trae recuerdos, la verdad. Sí. En el 2019 teníamos un programa con el fondo también, cuyo éxito posible dependía fundamentalmente del resultado electoral, de las PASO y después de la reelección del presidente Macri. Eso no pasó y se cayó todo. En este caso no me parece muy diferente. Si el resultado electoral fuera el que esperábamos hace un mes y medio, o a un mes, digamos, y el gobierno tuviera un espaldarazo popular fuerte, digamos arriba del 40% de los votos, yo creo que el programa puede seguir, digamos. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno con el tipo de cambio y tampoco estoy de acuerdo con que lo único que hace falta es tener un equilibrio fiscal. Digamos que el equilibrio fiscal es absolutamente indispensable, pero el gobierno se olvidó, pone en riesgo las cuentas externas. Y esa parte me parece que hace ruido. Ahora, evidentemente, si el resultado electoral es muy bueno, el riesgo país va a bajar y tal vez tengamos acceso al mercado a tasas altas, pero tengamos acceso al mercado el año que viene o a fines de este año. Pero bueno, el resultado electoral no parece ser, no soy tan optimista como era hace un mes y medio respecto a la posibilidad del gobierno de tener un buen resultado electoral. Y digamos que no me extraña lo que está pasando porque te acordarás que desde hace rato todo el mundo está pensando que esto llega hasta octubre y después hay que cambiar el sistema de bandas. Sí, bueno, ahora fíjese que usted hizo una referencia. Perdón, ahora si querés, Carlos, hacerle una última pregunta. Usted hace una referencia al 2019 y yo pensaba que en aquella ocasión sí había una elección determinante porque estábamos ante una elección ejecutiva que definía la continuidad o no de un gobierno. Acá es una elección de medio término y fíjese la relevancia que ha cobrado, ¿no? Sí, es una buena observación, es cierto. La elección del 2019 era muchísimo más importante desde un punto de vista institucional, digamos, ¿no? Pero esta es una prueba, básicamente, de que si el gobierno está logrando comunicarse con la gente de forma como se estaba, digamos, si la gente va a seguir apoyando este programa. Es un programa muy ambicioso, es más ambicioso que lo que tenía el presidente Macri, claramente. Respecto a ajuste fiscal, ninguna duda. De modo que yo creo que depende en buena medida de eso. Los mercados lo que miran, más allá del resultado, más allá de la importancia institucional de una elección de medio término, que no es poca, es si la motosierra sigue teniendo un apoyo popular. Claro. Y eso era lo que llamaba la atención y daba confianza hasta ahora. Yo creo que el gobierno ha cometido una serie de errores y bueno, y la paciencia de la gente también tiene su límite, ¿no? Torres, gracias. Y es muy interesante porque si bien usted tiene una expertise, por supuesto, en economía, como ex director ejecutivo del FMI, tiene una mirada política sobre estos temas económicos que me parece que son inescindibles, la economía y la política, sobre todo en el contexto argentino. Muchas gracias por habernos atendido. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Tenemos lo de Jacobiti y también tenemos el comunicado de las universidades respecto de